Érase una vez, en Europa, había un país llamado España. Allí vivía un rey, Alfonso XIII, con su mujer y sus hijos. Era un rey liberal. Las personas podían expresar su opinión y luchar por sus derechos. Tras varios sucesos, el reinado se encontraba en un contexto de crisis política y social. Alfonso XIII se fue de España y Primo de Rivera dio un golpe de estado. Tras varios años, Primo de Rivera dimitió y se crearon unas elecciones donde se proclamaría la República. Esta acabaría con la guerra civil. Buenas tardes a todos, hoy entramos con noticias de última hora. El general Franco ha ganado la guerra civil y lleva conquistada casi toda la península. Dentro vídeo. En esta guerra había dos bandos que luchaban por su ideología y salió vencedor el bando sublevado dirigido por el general Franco. En estas imágenes se puede observar cómo el bando sublevado es el color azul y va conquistando la península ibérica. Tras todo lo que sucedió, Franco toma el poder e impone una dictadura en España. Él sería el encargado de decidir todo lo que pasaría y se convertiría en el famoso dictador de España. Esto acabará con la democracia y con los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Mucho más lejos de este país estaban otros que también tenían un dictador, como era el caso de Rusia y Alemania. Comenzó otra guerra, llamada la Segunda Guerra Mundial. España no participó, pero sí le brindó ayuda a sus dos amigos, Hitler y Mussolini. Tras la guerra civil, hubo años de escasez. Los campos estaban sin cultivar y las industrias destruidas. No tenían suficientes recursos de primera necesidad, como alimentos. Por eso se implantaron las cartillas de racionamiento, que consistían en racionar los alimentos a través de una libreta propia, donde ponía qué alimentos podías comprar, la cantidad y la frecuencia. Franco implantó en España una autarquía, ya que pretendía que España sobreviviera con sus propios recursos, pero tras una guerra eso fue imposible. Franco era el líder indiscutible de España. Él concentraba todos los poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. Controlaba la religión, controlaba a los militares y también al único partido político que había en esa época, que de eso ya os hablaremos más hacia adelante. La Iglesia controlaba la educación y también la vida social de las personas en esa época. Además, tenían altos cargos en los partidos políticos. Igual que la Iglesia tenía altos cargos en el partido político, los militares también. Además, como hemos dicho antes, solo había un partido político, Fet de la Jons. Y ustedes diréis, ¿qué es eso? Pues bien, yo os lo voy a explicar. Como ahora mismo está el PP, el PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, pues en ese momento estaba Fet de la Jons. Sus siglas significan lo siguiente: Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Y como era de esperar, estaba controlado por Franco. Vamos a contaros ahora lo que pasó con todas aquellas personas que no pensaban igual que Franco. Cuando acabó la guerra y se supo el vencedor, tuvieron que dejar atrás sus casas, muchos de ellos a sus familias, en definitiva, tuvieron que dejar el país y comenzar una nueva vida en un lugar lejos de España. ¿Que se fueron todos al mismo sitio? No, se fueron por todo el mundo, Argentina, México, Francia. Las mujeres, durante la guerra civil, sustituyeron a los hombres en los trabajos agrícolas, además de alimentar a soldados, niños y ancianos, y por si todo esto fuera poco, también tenían que coser prendas para la ropa de los combatientes. Cuando todo esto fue llegando a su fin, muchas personas que tuvieron que marcharse de sus casas volvieron a su hogar para seguir luchando por sus ideas, aunque muchos de ellos se quedaron en casas nuevas, cansados de la situación de España. Os vamos a presentar a las guerrillas antifranquistas. Estos hombres que veis en la foto se escondían para no seguir las órdenes de Franco. Y cuando podían, luchaban para defender la República, dejándose llevar por la rabia y la desesperación. No solo luchaban,
También repartían propaganda, cosa que a Franco no le hacía mucha gracia. Estos señores que defendían sus ideas solían ser campesinos, por ello eran fuertes, brutos y temidos por el resto de ciudadanos. Después de la dictadura, España tuvo una lenta recomposición. Volvió la monarquía. España volvió a ser un país monárquico. Franco dejó como su sucesor a Juan Carlos de Borbón, que es el padre de nuestro rey actual, Felipe. También volvió la ley de prensa. Cuando Franco era dictador, censuró los periódicos para poder controlar todo lo que decían. Después de esto, los periódicos tenían más libertad para escribir. Los ciudadanos de España ganaron libertad y muchos derechos. También volvieron los sindicatos. Antes, igual que había un único partido político, también había un único sindicato. La Ley Orgánica del Estado. En esta ley se separan los poderes. Antes, Franco tenía los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Con esta ley se separaban. Ahora podríamos diferenciar el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Por ejemplo, ahora mismo el jefe del Estado es Felipe, nuestro rey, y el jefe del gobierno es Pedro Sánchez, el presidente. Ley de libertad religiosa. Esta ley decía que cada uno era libre de escoger la religión que quisiera, y no solo la católica. Ley de convenios colectivos. Esta ley permitía la negociación de las condiciones de trabajo entre empresarios y obreros. Creación del Tribunal de Orden Público. Fue creado para juzgar delitos políticos. Fue una respuesta a las protestas internacionales desencadenadas ante la ejecución del militante del Partido Comunista, Julián, que había sido juzgado y condenado por un tribunal militar por delitos cometidos en la Guerra Civil. Chicos, tras escuchar este cuento, vamos a hacer un breve resumen con las ideas más principales para que podáis hacer bien la actividad siguiente. 13 fue el rey anterior a la dictadura. Tras la Guerra Civil, Franco llegó al poder y tan solo había un partido político que apoyaba a Franco, llamado Falange. En España había muchísima pobreza y muchísima hambre, por eso se tuvieron que instaurar las cartillas de racionamiento. Que Franco tenía en su mano los tres poderes, tanto el ejecutivo como el judicial como el legislativo. Que existió un grupo que iba contra la ideología de Franco, compuesto por campesinos y se llamaban guerrillas. Recordad que la dictadura terminó con la muerte de Franco en 1975, que dejó como sucesor a Juan Carlos I, que es el padre del actual rey Felipe VI.